La muerte de Fanny Cano. Al filo. Fanny Cano, un rostro icónico de la televisión mexicana, cautivó a generaciones con su talento y belleza. Una vida llena de éxito y fama, hasta que el destino jugó una carta irónica. Su trágico final en 1983 dejó perplejos a todos, como si la vida misma le hubiera tejido un desenlace tan inesperado como cruel. Pero lo más desconcertante no fue solo el hecho mismo de su muerte, sino las inquietantes coincidencias que rodearon ese día. A bordo de un vuelo que nunca llegó a su destino, Cano perdió la vida en circunstancias que parecían desafiar la lógica. Algunas versiones señalan que el avión en el que viajaba se estrelló, mientras que otros testimonios apuntan a detalles aún más misteriosos que rodearon el accidente. Pero lo más irónico es que, en el transcurso de su vida, la actriz había protagonizado escenas en la pantalla que casi parecían presagiar su propio desenlace. En este video, exploraremos los detalles poco conocidos de esta historia que parece salida de una de sus ficciones, y además te presentaremos imágenes inéditas que podrían arrojar nueva luz sobre lo que realmente ocurrió. ¿Qué secretos guardaba este fatídico vuelo? Prepárate para descubrir su vida y su muerte como nunca se ha contado hasta ahora. La llamaron la mujer más bella de México, y no les faltaba razón. Era hermosa, y según afirman quienes la conocieron, su belleza interna superaba la externa. Pero además de ese aspecto físico despampanante, Fanny Cano era una auténtica estrella y tenía carisma de sobra para demostrarlo. Su carrera la había mantenido ocupada durante muchos años, y por eso en el año 1981 se había retirado momentáneamente de la actuación, según dijo, para estar con su marido. No fue hasta fines de 1983 que Ernesto Alonso le envió el libreto de una telenovela escrita por Fernanda Villeli, llamada La Traición, en la que quería que fuera la protagonista principal, al lado de Gonzalo Vega. Por supuesto, Fanny no podía evitar la tentación de volver a la escena. Las grabaciones estaban pautadas para iniciar a principios de 1984 en Televisa San Ángel, aunque primero tenía planificado hacer un viaje a Europa e India y quizás después se integraría al elenco al regresar. La mañana del 7 de diciembre de 1983 se dirigió al aeropuerto de Barajas, en Madrid, para tomar un vuelo hacia Roma con su marido Sergio Luis Cano. La intención era pasar la Navidad junto a su hermana y su sobrina, y quizás recibir la bendición papal en San Pedro. Juntas, las hermanas Cano Damián querían seguir su camino hacia la India para hacer un peregrinaje a Benarés, donde practicarían la meditación según el rito budista. Tantos planes en su cabeza. ¿Y después? ¿Quién lo sabe? Tal vez por su cabeza pasaba la idea de retomar su carrera, o quizás tener un hijo al que dedicarse cuando por fin se retirara. Y por eso este viaje era tan importante, pues significaba un cierre y también un nuevo comienzo. Horas antes de abordar, Fanny estaba relajada, sonriente y serena, vestida con un conjunto de saco y falda en color arena de Pierre Cardin, sus ojos verdes ocultos por unos amplios lentes oscuros, cumpliendo con las rutinas propias de una mujer acostumbrada a estar en constante movimiento. Desde los últimos detalles en su equipaje hasta una rápida despedida, el vuelo parecía solo un trámite más en su agenda. Una vez a bordo, su esposo, 6 años mayor, le acarició la mejilla y le ayudó a ajustarse el cinturón. Alrededor de las 9:45, el avión en el que viajaba la actriz recibió el permiso para despegar. Aceleró hacia la pista a 300 kilómetros por hora, sin saber que al mismo tiempo, en otro lugar del aeropuerto, otra aeronave se movía en medio de la densa niebla. En los minutos siguientes, la torre de control lo perdió de su radar, y poco después escuchó un fuerte impacto por radio. Lo primero que pensaron es que el avión en carrera había roto un neumático del tren de aterrizaje, pero en realidad había sido una terrible colisión con el otro avión que intentaba despegar. La explosión fue inmediata, dejando solo cenizas y pocas respuestas. De ambos aviones solo sobrevivieron 42 personas. En cuestión de segundos, la vida de Fanny Cano y de todos a bordo fue arrebatada de forma brutal. Las noticias no tardaron en llenar los titulares, y aunque los reportes iniciales no fueron del todo claros, el accidente dejó un vacío difícil de llenar.
Su muerte, cuando tenía toda una carrera por delante, fue una gran pérdida para la televisión, pero también significó que muchos planteos e incógnitas resonaran en la mente de quienes la conocieron. ¿Cómo es que una mujer en la cúspide de su vida y carrera terminó envuelta en una tragedia tan brutal? ¿Fue solo una cruel coincidencia? ¿O acaso alguien influyó en este desenlace? Lo que es claro es que su partida dejó una herida que el tiempo no ha podido sanar y un legado que, con cada año que pasa, sigue despertando más dudas que respuestas. Aún hoy, el recuerdo de aquella joven hermosa de 39 años se mantiene vivo, no solo por su talento, sino por la misteriosa forma en que su vida fue arrebatada, casi como si la tragedia hubiera estado siempre al acecho, esperando ese momento preciso para actuar. María Francisca Isabel Cano Damián nació en Huetamo, Michoacán, el 28 de febrero de 1944. Era la segunda de los 6 hijos de Francisco Cano Romero y Aurelia Damián de Cano. De grandes ojos verdes y una disposición dulce, Fanny creció en una familia tradicional con fuertes principios morales. Junto con sus hermanos, recorrían las calles de la ciudad y cruzaban los arroyos para ir a comprar pan como una más de las típicas familias de ese poblado humilde. A medida que crecía, su belleza se destacaba, aun cuando ella era más bien reservada y tímida. Tanto es así que a los 16 años de edad fue elegida reina de la preparatoria y no mucho después princesa de la porra universitaria y reina de la UNAM, donde cursaba estudios en filosofía y letras. En la primavera de 1962, fue descubierta en la cafetería de la facultad por el periodista de espectáculos Jaime Valdés, quien la invitó a participar en el certamen de Reina de los Estudiantes, organizado por la Federación Estudiantil Universitaria, del que resultó ganadora. Fue también entonces donde dejó de usar su nombre de pila, María, para convertirse en Fanny. El periodista tenía un olfato certero y había descubierto algo sumamente valioso, casi por accidente, una estrella natural. Valdés, con un olfato especial, la incentivó para que tomara un taller de actuación dirigido por el legendario Seki Sano, que fuera mentor de figuras como Ofelia Guilmain, Silvia Pinal, Rita Macedo y Jacqueline Andere, y luego le consiguió pequeños papeles como amiga de Angélica María en la película El cielo y la tierra, filmada en julio de 1962. Poco después se decidió definitivamente a estudiar arte dramático y en 1963 vio su carrera comenzar en serio con un papel importante en la película de Cantinflas Entrega Inmediata, filmada en mayo de ese año. Su nombre estaba en boca de todos y el diario Excelsior la llevó en primera plana de espectáculos como la mujer más hermosa de México. Sin embargo, ella no estaba del todo satisfecha con lo que estaba logrando. Le frustraba que su belleza fuera en realidad un obstáculo para que la tomen seriamente, pues le ofrecían cada vez más y más papeles de símbolo sexual. De hecho, era habitual que se mostrara su figura de medidas perfectas en lencería, ropa escotada o bikinis. Su largo cabello rubio se agregó a su imagen y su cara tenía un rasgo distintivo, sus pómulos altos y una belleza clásica, casi renacentista. Algo que contrastaba con su imagen era que muchos la describen como una mujer espiritual, más mística. Le interesaba estudiar las religiones del mundo y se volvió vegetariana siendo aún muy joven. Era sumamente empática y cariñosa, pero también tenía miedo de ser lastimada y por eso tardaba mucho en establecer relaciones serias. Eso sí, era generosa, buena en el sentido de que no podía ver a alguien en necesidad. De inmediato se ofrecía para ayudar. Lo cierto es que, con el tiempo, llegó a volverse una verdadera estrella, consiguiendo incluso el papel del antagonista junto a Julissa y Enrique Elizalde en La Mentira, una telenovela de Ernesto Alonso que se convirtió en su momento en un fenómeno de popularidad. En los años siguientes viajó a España, donde actuó en comedia, pero también en películas que causaron escándalos por sus contenidos, como 3 noches de locura. Quizás su papel más recordado es el de la popular Rubí, del año 1968, basada en el famoso cómic de Yolanda Vargas Dulce. En ella era la inescrupulosa, envidiosa y ventajosa seductora que era capaz de cualquier fechoría para salirse con la suya. La novela fue un éxito abrumador que dejó una profunda marca en la mente del público
y hasta dio lugar a dos versiones posteriores del personaje que había popularizado, ayudando a cimentar lo que sería, años más tarde, su leyenda. Su otra gran telenovela de éxito, Yesenia, también fue una producción de Valentín Pimstein, y fue la propia Yolanda Vargas Dulce quien la eligió para encarnar a la joven gitana que se enamora de un soldado. Aunque no tan famosa como lo fuera Rubí, la trama tuvo un gran seguimiento y aún hoy se la recuerda como un hito en la televisión mexicana. A pesar de haber alcanzado una fama envidiable gracias a sus apariciones en la televisión, la vida personal de Fanny era muy diferente. Algunos cuentan que tenía una relación cercana con su familia, pero en realidad vivía sola en un departamento sin mucho lujo en el prestigioso distrito de Polanco. Por otro lado, la imagen de Fanny Cano como una actriz sensual y apasionada contrastaba profundamente con su verdadera personalidad, mucho más reservada y distante. Esta dualidad generaba confusión en quienes se acercaban a ella, pues lo que esperaban encontrar no coincidía con la realidad. Esa contradicción la llevó a enfrentar dificultades para consolidar relaciones serias y duraderas. En cambio, había elegido una vida bastante distante. Leía mucho, practicaba yoga, encontrando en la meditación un aliado para su soledad. Ya en los años 70 hizo algunos cambios en su vida. Comenzó filmando 4 películas dramáticas como actriz principal y luego, a pesar de que seguía en la cima de su carrera, fue alejándose lentamente de la pantalla grande y los estudios de grabación, centrándose en hacer teatro y una telenovela de éxito llamada Muñeca, por la que obtuvo el premio ACE en su segunda edición. Durante estos años, casualmente en 1973, había conocido a Sergio Luis Cano, subsecretario de Comercio, un hombre maduro e interesante que generó un flechazo inmediato. Sin embargo, ella finalmente estaba en paz con su independencia y soledad, y por otro lado, él estaba casado cuando comenzó a cortejarla, por lo que la rubia prefirió mantener simplemente una amistad, una que duró largos años. Fue en el año 1980 que el político se separó legalmente de su pareja y entonces sí contrajo matrimonio con la actriz, quien decidió alejarse de los escenarios un año después para formar una familia, aunque ellos nunca tuvieron hijos. En cambio, ocupaban todo su tiempo viajando por el mundo, realizando sobre todo obras de caridad. Poco antes de partir hacia Roma a encontrarse con su hermana, Fanny se mostraba cansada de aquella estresante rutina. En diciembre de 1983, según Francisco Cano, hermano de la actriz, ella habría dicho que ya no quería tomar otro vuelo porque no se sentía para nada animada. Pero eso no fue todo. Francisco recibió un extraño llamado el día anterior a su partida, en el cual la actriz le habría dejado detalles de sus propiedades, de sus cuentas bancarias y 2 cheques en blanco para que él pudiera resolver todas las cuestiones económicas en caso de que no regresara jamás. ¿Acaso presentía lo que estaba por ocurrir? En una entrevista, su hermano reveló: me dijo, aquí están todos los papeles, las joyas están en este banco, los cheques, y dejó una carta póstuma en la que explicó qué hacer en caso de su muerte. Irónicamente, poco después su familia confirmó la trágica noticia. La actriz estaba en las listas oficiales de víctimas de ese 7 de diciembre de 1983. Pero, aunque el accidente fue confirmado como la causa de su fallecimiento, surgieron diversas teorías ocultas alimentadas por el misterio que rodeó gran parte de su vida privada. En un primer momento, incluso, algunos sugerían que había una confusión de identidad y que ella en realidad no había perdido la vida en aquel accidente. Esta especulación estaba basada en la idea de que podía haber fingido su muerte para escapar del ojo público y así vivir una vida en el anonimato. Probablemente a sus admiradores y al mundo en general simplemente le costaba aceptar la cruda realidad de que ya no estaba entre nosotros. Entonces, poco después comenzaron los rumores que relacionaban la tragedia directamente con figuras poderosas de la industria del entretenimiento o empresarios. La extraña naturaleza del accidente llevó a pensar que pudo haber sido más que un error humano. Aunque a decir verdad, esta idea nunca pudo probarse, ni tampoco hubo pistas que pudieran conducir hasta ningún sospechoso que fuera el autor intelectual. Después de descartar todas esas teorías, entonces solo quedaba la de que existiera una terrible maldición de la fama como la última opción,
ya que otros artistas del cine de oro también habían enfrentado finales trágicos. Los fans se aferraron a esta idea relacionada con las estrellas de cine mexicanas, sugiriendo que nada de lo que había ocurrido era una mera coincidencia. Días después del accidente, los restos de Fanny Cano fueron repatriados a México. Este proceso fue complicado debido al estado de las víctimas, lo que causó un retraso en la identificación y la entrega de los cuerpos a las familias. Sin embargo, una vez en casa, la actriz y amiga tan querida por todos fue despedida en un acto multitudinario. El funeral se realizó en la Ciudad de México, donde amigos, familiares y colegas se reunieron a rendirle homenaje, recordando su inmenso legado en cine, televisión y teatro. Por otra parte, inmediatamente después del siniestro, se lanzó una investigación para determinar las causas. Las autoridades concluyeron que se trató de un error de coordinación en el control aéreo, ya que ambos aviones habían recibido instrucciones contradictorias. El veredicto de responsabilidad fue contra el capitán Almoguera y al primer oficial del aparato de Aviaco por meterse a una pista en lugar de seguir por la calle de rodaje que le correspondía. Pero también hubo un fuerte llamado de atención a la administración del aeropuerto Barajas por la falta de radar de tierra y de señalizaciones adecuadas para casos de niebla extrema. Tras esta tragedia, las medidas de seguridad fueron tomadas para evitar otro desastre similar. Lo sé, han pasado décadas desde aquel injusto día, pero eso nunca pudo alejar a Fanny del imaginario colectivo. El error, el fuego y la tragedia pudieron quedar atrás, pero las preguntas todavía continúan surgiendo en cada aniversario de su fallecimiento. Las teorías y las dudas son ya un alimento para su leyenda, una que, como ella, se resiste a desaparecer. Desde aquel entonces, en el Panteón Jardín, su nombre se grabó en una tumba que aún hoy recibe visitas de quienes recuerdan con amor a la mujer que, al menos por un momento, fue la más bella de México.